Dentro de los fármacos cardiovasculares analizaremos a los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, diuréticos, beta-bloqueantes, calcioantagonistas, nitratos, antiarrítmicos digitales y otros. Inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Como tal, comprenden a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, a los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, inhibidores directos de la renina. Dentro de los inhibidores como tal del eje renina-angiotensina-aldosterona, mencionamos a los antagonistas de la aldosterona, pero como tal serán abordados dentro de los fármacos diuréticos. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Mecanismo de acción. Consiste en inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, bloqueando de esta manera la producción o la síntesis de angiotensina 2, conocida por su potente acción vasoconstrictora. De la misma manera, al bloquear esta vía, se bloquea la producción de aldosterona y por lo tanto la inducción a proliferación miocárdica. Indicaciones de los IECA. Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con o sin insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio y nefropatía diabética. Contraindicaciones se menciona la insuficiencia renal aguda, hiperpotasemia, la estenosis arterial renal y el embarazo. Como efectos secundarios principales tenemos a la tos irritativa, la hiperpotasemia, el angioedema y así como también el empeoramiento de la función renal, asociado o no a glomerulonefritis membranosa. Ejemplos de IECAS: captopril, enalapril, lisinopril. Antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Mecanismo de acción. Valga la redundancia, son antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Dentro de sus indicaciones y efectos adversos, son muy similares a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Algo característico es que estos fármacos tienen la ventaja de no producir tos ni angioedema. Ejemplos de ARA2. Los sartán, candesartán, valsartán utilizan el sufijo sartán. Inhibidores directos de la renina. Dentro de esta familia mencionamos al único miembro, el alisquiren. Mecanismo de acción. Este fármaco se une a la renina, impidiendo de esta forma que catalice el paso del angiotensinógeno hacia angiotensina 1. Sus efectos principales secundarios van a ser muy similares a los IECA y ARA2. Algo característico es que este fármaco está solo indicado específicamente como antihipertensivo, dado que tanto como los IECA y ARA2, así como el alisquiren, actúan sobre el mismo proceso. Se debe evitar que estos fármacos se combinen debido a su alto riesgo de desarrollar hiperpotasemia. Diuréticos. Se abarcan a los diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa, diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la anidrasa carbónica y diuréticos osmóticos. Diuréticos tiacídicos. Mecanismo de acción. Inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo distal al bloquear el transporte de este, es decir, el sodio y el cloro. No son eficaces cuando el filtrado glomerular es inferior a 40 ml por minuto. Los tiacídicos aumentan la reabsorción tubular de calcio. Y dentro de estos mencionamos a la clorotiacida, hidroclorotiacida, clortalidona y la indapamida. Diuréticos de asa. Mecanismo de acción. Actúan específicamente en el segmento ascendente de la asa de Henle, inhibiendo la reabsorción de sodio, potasio y cloro. Son los más potentes dentro del grupo de los diuréticos y se pueden utilizar a pesar de la disminución del filtrado glomerular. Dentro de estos medicamentos mencionamos a la furosemida, ácido betaclínico, bumetanida y la torasemida. Diuréticos ahorradores de potasio. Mecanismo de acción. Actúan a nivel del túbulo distal y colector. Específicamente la espironolactona antagoniza los efectos de la aldosterona, mientras que medicamentos como el amiloride y el triamterene impiden el intercambio de sodio y potasio directamente, sin antagonizar a la aldosterona, como la espironolactona. Inhibidores de la anidrasa carbónica. Mecanismo de acción. Inhiben la anidrasa carbónica a nivel del túbulo proximal, lo que conlleva una inhibición como tal de la reabsorción del bicarbonato. Estos diuréticos tienen un poco uso como diuréticos y dentro de estos mencionamos a la acetazolamida. Diuréticos osmóticos. Mecanismo de acción. Son sustancias que se filtran y no se reabsorben, como tal provocando una pérdida de agua y electrolitos. Dentro de estos medicamentos mencionamos al monitor. Indicaciones generales de los diuréticos. Son prescritos en insuficiencia cardíaca. Pueden ser asociados diuréticos de asa con diuréticos tiacídicos. Se recuerda que se prefieren los diuréticos de asa puesto que son los más potentes. Otra de las indicaciones principales van a ser la hipertensión arterial. Diuréticos tiacídicos son usualmente los más usados y suelen ser los más eficaces, así como también se puede optar por diuréticos ahorradores de potasio. Los efectos secundarios de los diuréticos, de una manera muy general, abarcan a las alteraciones hidroelectrolíticas como hiponatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, entre otras. Contraindicaciones específicamente están contraindicados en estados de depresión de volumen, pacientes con preeclampsia, y determinados diuréticos van a estar contraindicados en relación a enfermedades de base, como por ejemplo los diuréticos ahorradores de potasio están contraindicados en insuficiencia renal. Fármacos betabloqueantes. El mecanismo de acción de los fármacos betabloqueantes consiste en bloquear los receptores adrenérgicos beta, ya sean estos beta 1 o beta 2, los receptores beta 1 netamente que son receptores cardíacos y receptores beta 2 que predominantemente se encuentran en vasos y bronquios.
La clasificación específicamente guarda relación con aspectos farmacocinéticos, y dentro de estas mencionamos a los betabloqueantes cardioselectivos beta 1, como el atenolol, así como también a los betabloqueantes no cardioselectivos beta 1 y beta 2, como el propanolol. Dentro de la clasificación también mencionamos a los betabloqueantes que se asocian a efectos vasodilatadores, como por ejemplo el carvedilol y el bisoprolol. Existen también betabloqueantes que se asocian a actividad simpático-mimética intrínseca, y dentro de estos encontramos al pindolol, alprenolol. Otra clasificación de la misma manera son los betabloqueantes con efecto antiarrítmico tipo 3, y dentro de estas mencionamos al sotalol. Y finalmente los betabloqueantes con menor vida media, que usualmente se lo conoce a su representante como el esmolol. Fármacos nitratos. El mecanismo de acción de los fármacos nitratos consiste en que estos nitratos se transforman en óxido nítrico, y mediante el aumento como tal del GMP cíclico a nivel de las paredes vasculares disminuye la concentración intracelular de calcio, lo que lleva o provoca una vasodilatación predominantemente venosa. Dentro de los fármacos mencionamos a la nitroglicerina. Dentro de sus indicaciones específicamente tenemos el edema pulmonar agudo, o a su vez también funcionan como antianginosos. Efectos adversos de la nitroglicerina son la cefalea, hipertensión arterial, taquicardia, entre otros. El nitroprusiato es otro fármaco nitrato específicamente utilizado en crisis hipertensivas con efectos adversos como la acidosis láctica y el hipotiroidismo. Fármacos calcio antagonistas. Su mecanismo de acción consiste en bloquear los canales de calcio, disminuyendo de esta manera la concentración intracelular de calcio. Se clasifican fundamentalmente en dos grupos: dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Dihidropiridínicos como el verapamilo, diltiazem; no dihidropiridínicos como el nifedipino, amlodipino y nicardipino. Usualmente los calcioantagonistas están indicados en hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, antiarrítmicos y dentro de otras indicaciones como las miocardiopatías hipertróficas. Contraindicaciones. Específicamente estos fármacos, y dentro de ellos el verapamilo y el diltiazem, están contraindicados fundamentalmente en pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda deprimida, así como también en insuficiencia cardíaca aguda. Efectos adversos. Fundamentalmente los efectos adversos van a estar en relación a su clasificación. Dentro de estos mencionamos el síndrome de vasodilatación periférica, edemas en miembros inferiores, hipotensión, taquicardia refleja, entre otros. Fármacos antiarrítmicos. Se aborda la clasificación, las indicaciones, los efectos adversos característicos. Dentro del mecanismo de acción como tal de los fármacos antiarrítmicos, guardan una relación estrecha con su clasificación. De acuerdo a su clasificación, el mecanismo de acción de la clase 1 de los antiarrítmicos se enfoca fundamentalmente en disminuir la velocidad máxima de la fase 0 de la despolarización, hablando en potencial de acción, por un bloqueo de la corriente de entrada de sodio en los tejidos. Dentro de la clase 1 se distingue, por lo tanto, tres subtipos de antiarrítmicos clase 1, en donde mencionamos a los antiarrítmicos clase 1A, que su principal mecanismo de acción se basa en disminuir la velocidad máxima, específicamente a todas las frecuencias cardíacas, y alargar la duración del potencial de acción. Cuando hablamos del mecanismo de acción de los antiarrítmicos 1B, debemos mencionar que estos acortan el periodo de repolarización del potencial de acción y aumenta el periodo como tal refractario efectivo con una velocidad máxima normal, es decir, que reducen el automatismo normal. Cuando nos enfocamos en el mecanismo de acción de los antiarrítmicos 1C específicamente, hablamos de una disminución como tal de la velocidad máxima con un potencial de acción normal. Específicamente estos van a estar alargando el periodo refractario efectivo dentro del potencial de membrana. Existe la segunda clasificación, clasificación 2 de los antiarrítmicos, en donde debemos mencionar que estos fármacos se los denominan como betabloqueantes. El mecanismo de acción fundamental se enfoca en disminuir como tal el automatismo. De esta manera van a estar disminuyendo la velocidad como tal de la conducción y alargando el periodo refractario específicamente del nódulo auriculoventricular. Cuando hablamos como tal de la clasificación 3 y su mecanismo de acción, debemos mencionar que estos fármacos alargan el potencial de acción específicamente en tejidos con potencial de acción rápida. Finalmente, el mecanismo de acción de los antiarrítmicos clase 4 se enfocan fundamentalmente disminuyendo lo que sería la velocidad de conducción y alargando el periodo refractario. Se presentan los principales fármacos antiarrítmicos con sus indicaciones y efectos adversos. Fármacos digitálicos, con su principal representante la digoxina. Dentro del mecanismo de acción, fundamentalmente estos fármacos van a tener efectos inotrópicos positivos, así como efectos cronotrópicos negativos. Están indicados fundamentalmente en insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, así como también en fibrilación auricular. Otra indicación fundamental es la insuficiencia cardíaca congestiva sistólica. Dentro de las contraindicaciones, fundamentalmente se menciona el síndrome de Wolff-Parkinson-White, así como también la miocardiopatía hipertrófica. Efectos adversos, fundamentalmente, se menciona la intoxicación digitálica.
Otros fármacos cardiovasculares, por mencionarlos, tenemos a las drogas simpático-miméticas con sus representantes, así como también a los fármacos alfa bloqueantes, fármacos vasodilatadores directos con sus representantes, y así como también tenemos fármacos simpático-líticos de acción central. Finalmente se presenta la ivabradina, en conclusión, como los fármacos cardiovasculares.